En Cicités, concretamente en el Departamento de Biotecnología y Sostenibilidad, lo que estamos es desarrollando un proyecto para abordar los tres grandes retos que tiene la sociedad actual y en concreto dentro de la industria alimentaria, que es la gestión de los residuos que se producen desde la producción en campo de las materias primas hasta que llega al consumidor. Por otro lado, la gestión de los plásticos que se utilizan para los envases de los alimentos y finalmente tener un alimento que tenga una durabilidad adecuada para el consumidor. En este sentido, lo que estamos haciendo es transformar ese residuo agroalimentario en un envase activo, que es el que va a preservar mejor el alimento, o en un envase inteligente, que es el que ofrece información adecuada al consumidor, por ejemplo, de su fecha de caducidad. En concreto, nosotros partimos de la cáscara de arroz o el salvado o la paja, que son residuos del arroz. Nosotros somos en Extremadura segundos productores a nivel estatal de este cultivo y lo que queremos dar es un valor añadido a este producto que actualmente no lo tiene. Para ello lo que hacemos es un procesado de este residuo hasta la obtención de un envase plástico que puede ser utilizado para la alimentación. Además, le podemos inmovilizar un compuesto que va a permitir que enrancie menos el producto o que tenga un deterioro microbiológico, por ejemplo, aparición de patógenos. O también le podemos inmovilizar una sustancia que cambie de color y nos indique en qué momento de la fecha de caducidad se encuentra el producto, para así tener una información más acertada. Y luego, con respecto a los retos que comentábamos al principio, la ventaja que tiene es que estos son materiales biobasados, es decir, que son degradables, compostables y que provienen de un origen biológico, es decir, que provienen de materia biológica. Y ahora vamos a ver el proceso para llegar a esta barqueta de plástico tradicional, paso a paso, que es lo que vamos a realizar aquí en el laboratorio. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es extraer a partir de estos residuos los compuestos que nos interesan para poder mejorar la calidad de los alimentos y poder aumentar la seguridad de ellos. Estos residuos lo que se hace primero es una molienda para posteriormente hacer como una especie de infusión en agua, en un hervido, y en ese líquido pues obtenemos estos compuestos que son los que nos van a, como he dicho anteriormente, permitir mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos. En el caso, por ejemplo, del jamón ibérico loncheado, pues evitar que el proceso de enranciamiento o que haya dentro patógenos y microorganismos que nos puedan generar una enfermedad, pues evitar estos posibles deterioros del producto. Este proyecto se diferencia de los proyectos que hay actualmente en vigencia, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, en que nosotros lo que estamos diseñando es un proceso en cascada. Lo que tendemos es a reducir el residuo hasta cero y utilizar el máximo ese residuo inicial del que partimos. Y por ello no solo nos centramos en una etapa del proceso, sino que abordamos todo el proceso, dándole valor añadido al residuo en general, pero también a todo el proceso, que sería una consecución de un hito para la economía circular. En el proceso anterior, mi compañero ha extraído los compuestos de interés, esos antioxidantes, que se podrían aditivar directamente sobre el alimento, sobre el jamón ibérico. Pero las tendencias actuales están promoviendo que no se aditiven directamente y que se inmovilicen sobre un soporte. Este soporte es el que conocemos nosotros como el film que separa loncha y loncha de jamón ibérico. Este film nosotros lo vamos a obtener a través de una fermentación que nos va a permitir llegar a residuo cero en nuestro proceso global. Para ello vamos a inocular una bacteria en el residuo que hemos obtenido y esta bacteria lo que va a hacer es asimilar los nutrientes que había residuales en esos restos y que lo va a asimilar y lo va a ir transformando, como hace el ser humano cuando come en exceso, que acumula grasa, pues la bacteria lo que va a hacer es acumular otro tipo de sustancias. Estas sustancias más tarde las purificaremos y lo que obtendremos será el precursor que nos va a permitir generar ese film de plástico que va a separar las lonchas de jamón ibérico. Pues de los residuos que las bacterias no han sido capaces de digerir, de comerse, podemos obtener también, en lugar de los film que se colocan entre loncha y loncha del jamón ibérico, podemos obtener también las esponjas que se colocan en el fondo de las barquetas de los productos cárnicos, cuyo objetivo es absorber el líquido que la propia carne genera e incluso en nuestro caso, como llevan compuestos que hemos extraído anteriormente, pues pueden mejorar la calidad del alimento y la seguridad. Las ventajas, pues dar respuesta a estos primeros grandes tres hitos que planteábamos: la reducción del plástico,
es evidente que vamos a obtener un plástico que no es contaminante, que es biodegradable, que es compostable, que nuevamente retorna a la naturaleza sin causar un perjuicio en ella o un impacto sobre ella. Por otro lado, estamos reduciendo el consumo de materias primas, pues lo que utilizamos son residuos como materia prima, por tanto no vamos a tener dependencia de otros países que pueden estar más volatilizados los precios y demás, sino que los propios residuos que se generan en nuestra región son los que se utilizan para generar el envase que van a requerir esas empresas en su sistema productivo. Y finalmente lo que vamos a dar es una gestión a un residuo. El residuo también tiene un impacto ambiental y de esta forma conseguimos que ese impacto ambiental no exista, puesto que ese residuo se reintegra en la naturaleza de una forma, con una forma que no genera un impacto en ella. Otro punto importante del proyecto es la obtención de envases inteligentes, que consiste en un envase que va a aportar información extra al consumidor. Por ejemplo, le puede indicar si el alimento está en condiciones de refrigeración adecuada o no. Lo típico que podemos encontrar en muchos refrescos, con un copito de nieve que va cambiando de calor en función de si el alimento está a una temperatura adecuada o no. Nosotros lo que hacemos es utilizar los residuos agroalimentarios, como puede ser la lombarda, para obtener un pigmento que cambie de color a medida que el alimento se va deteriorando. Y de esa forma podemos predecir la fecha de caducidad del alimento, de tal forma que cuando el envase está de color verde se puede consumir el alimento, cuando pasa a naranja es que el alimento empieza a estar ya en una fecha de consumo muy preferente porque va a empezar a deteriorarse rápidamente, y finalmente si el envase aparece de color rojo el alimento ya no sería consumible. Y eso lo conseguimos a través de estos pigmentos de la lombarda, que inicialmente estarían de este color, pero a medida que el alimento se va deteriorando va liberando sustancias que hacen que nuestras moléculas cambien de color y nos indique que el alimento ya no es apto para el consumo. Estos envases inteligentes lo que nos permiten es identificar la vida de consumo real del alimento. Actualmente en la industria se pone una fecha de caducidad, una fecha de consumo preferente igual para todos los lotes, pero no todos los lotes son iguales. Imaginemos que vamos a comprar un supermercado y ahora en verano alcanzamos temperaturas de 40 grados. Ese alimento que está sometido a 40 grados de temperatura y se ha roto la cadena de frío no va a tener la misma vida útil que uno que no se haya roto. Por tanto, este producto lo que nos permite es consumirlo sabiendo que está en su fecha de consumo ideal, ¿vale? Y que si no se ha caducado podamos seguirlo consumiendo durante más tiempo. El futuro que se nos avecina es, por una parte, el legislativo, que viene a través de diferentes normativas, tanto la europea en la reducción de plástico, con la Agenda 2030 o con las estrategias de economía circular que existen tanto a nivel europeo, nacional o estatal, que nos indican que debemos ser eficientes en la gestión de los residuos y ser sostenibles en la producción de nuevos productos. Por un lado tenemos ese ítem que nos va abordando a un futuro que es la sustitución de los plásticos tradicionales por estos plásticos que parten de los residuos, y por otro lado tenemos la necesidad social de obtener envases que no alteren el alimento, incluso envases que se puedan comer e ingerir junto al alimento, y envases que den más información al consumidor de la calidad del producto que van a consumir. Y ese es el futuro que se avecina en lo que es en la industria alimentaria.